¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Última Mirada. Mi nombre es Colomba Aijols y en esta edición vamos a estar conversando sobre un tema que nos tiene que preocupar, pero también ocupar. Esto porque, según cifras del Ministerio Público, ha habido un aumento de un 10% de víctimas de homicidio de niños, niñas y adolescentes en 2025 respecto del año 2024. Y para eso vamos a estar conversando en profundidad con Pía Green, directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia. Pía, ¿cómo estás? Hola Colomba, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pía, quería profundizar justamente en las cifras que yo estaba mencionando, pero también en algo que mencionaba durante esta semana el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto de estos delitos. Yo decía, ha habido un aumento, ¿cierto?, de un 10% del año 2025 respecto del año 2024, pero el ministro Luis Cordero dijo que ha habido una reducción de este delito de aproximadamente un 30%. ¿Por qué se da esa diferencia en los datos? Mira, primero que nada, hay que entender que en Chile, y así como todos los países de Latinoamérica, las cifras de delitos en general entre las instituciones es muy difícil de que calcen, ¿ya? Y eso es un problema de política pública muy grande. Entonces, lo que se ha hecho es que se creó un observatorio de homicidio donde sale un informe de homicidios consumados desde el Ministerio de Seguridad, pero que está el Ministerio Público, están las policías, etcétera, y por primera vez se acuerda un número de homicidios entre todos. Y eso es una muy buena política pública porque podemos avanzar y podemos tener un número único, porque además así se mide la violencia en los países. Pero sin embargo, hay que entender que pasan dos cosas. Este informe que tiene el Ministerio de Seguridad de homicidios es homicidios consumados. Es un homicidio que llegó a término, por lo tanto, la víctima muere, ¿ya? Esto es diferente con el Ministerio Público porque las cifras del Ministerio Público abarcan homicidios consumados, tentados y frustrados, por lo tanto, algunos que no llegan a término. Que la diferencia es simplemente, puede ser desde suerte, de que no sucedió, pero la exposición a la violencia letal es igual. Razón por la cual se consideran dentro de esto. Habemos muchas personas que hemos sido bastante, no críticos, pero que hemos propuesto de que en este de homicidios consumados, en esta política pública general, se agreguen los no consumados o los tentados y frustrados, lo cual no se ha hecho hasta ahora y yo espero que en el futuro sí se haga. Y la segunda diferencia que hay es que esto mide denuncias o hechos. Nosotros medimos víctimas, porque de repente en un hecho, en el Ministerio Público o como se mide, en un hecho puede haber más de una víctima. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que entre el año 2024 y 2025 aumentaron en un 10% las víctimas de homicidio consumado, frustrado o tentado, o sea, de niños, niñas o adolescentes que estuvieron expuestos a violencia letal. Hay una diferencia. Entonces, la Defensoría de la Niñez hablaba sobre este informe del Ministerio Público y según los datos que abarcó la Defensoría de la Niñez, un 91% de esas denuncias de homicidios frustrados, tentados y también consumados de las víctimas habían tenido contacto con el Estado, es decir, habían acudido, habían avisado, advertido. Entonces, ¿qué falla en el aviso de estos niños, niñas y adolescentes de un comportamiento quizás reiterado de su victimario que finalmente termina quizás con un homicidio consumado? ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, primero que nada, dentro del Estado existen varias fallas para poder prevenir y para poder investigar también este tipo de homicidios de niño, niña y adolescente. Lo primero que hay que entender es que cuando un niño o adolescente ha estado expuesto a esta violencia letal, principalmente es porque ya tiene una vulnerabilidad previa, ya sea por el territorio donde ha estado, ya sea por la familia, porque, por ejemplo, el 50% de estos delitos son en contextos familiares. El otro 50% son en contextos que podrían ser ya más de vía pública o contacto con otras personas. Y esto también tiene que ver con en qué minuto del ciclo de vida de esta persona ocurre, porque los que son más pequeños generalmente ocurren en el cuidado del hogar, en la casa, o cuando ellos son más grandes tú estás expuesto a tus pares, a presiones, a incluso involucramiento en otros delitos, entre otras cosas. Pero todos estos niños que eventualmente están expuestos a violencia letal son niños que han sufrido vulnerabilidades, por lo tanto han pasado por el sistema de protección del Estado. Y esto lo que nos dice es que el sistema de protección del Estado no está funcionando correctamente o que tiene ciertas fallas que nosotros tenemos que poder mejorar
para poder prevenir en el futuro este tipo de delitos. ¿Qué fallas, por ejemplo, han identificado desde la Fundación en concreto? Bueno, nosotros en la Fundación, dado esto, creamos un grupo intersectorial de prevención e investigación de homicidio de niña, niña y adolescente y convocamos a 11 instituciones del Estado donde juntos llegamos a un consenso y este año vamos a proponer cosas sobre la base de nuestro diagnóstico, vamos a hacer propuestas concretas y que sean factibles de hacer en nuestro país. ¿Qué fallas nosotros vemos en el Estado? Bueno, principalmente 4. La primera es la falta de protocolo de coordinación. Y esto, Colomba, es un problema que nosotros tenemos a lo largo del Estado y que es un problema de seguridad en materia de delincuencia, que las instituciones que tienen o atribuciones o funciones o presencia en estas materias no tienen una correcta articulación. Ojalá que la creación del Ministerio de Seguridad, que se crea con ese fin, sea una buena noticia en ese sentido. Lo segundo es el tema de la información. Nosotros en Chile tenemos un gran problema de intercambio de información, ya sea por celos institucionales, por falta de información o por información que está, como decíamos antes, las cifras corresponden en un minuto en una cosa, en otro, entonces en ningún minuto calzan. Esto además tiene que ver con un tema de que esto está relacionado también a la... Generalmente todos los homicidios o los delitos se ven más en adultos. Es como una mirada, se podría decir como adultocéntrica, ¿ya? Generalmente se mira de esa forma. Y esto impide que nosotros estemos viendo de mayor forma los delitos en niños, niñas y adolescentes. Y muy relacionado a eso tiene que ver también la falta de formación especializada. Nosotros en Chile tenemos muy poca formación, sobre todo en la investigación de delitos como pediátricos, por decirlo así. Y lo digo así porque cuando ocurre una muerte de un niño, la investigación que requiere desde el servicio médico legal hasta toda la investigación posterior es totalmente distinta a cómo tiene que ser en un adulto. O sea, el cuerpo de un niño, la trayectoria de un niño, cómo un niño vive, es totalmente distinto a cómo lo hace un adulto. Razón por la cual tiene que haber especialización y hoy día nosotros en Chile no tenemos médicos legistas especializados en autopsias pediátricas, por ejemplo, y muchas veces las muertes quedan como indeterminadas y no sabemos las violencias que sufrió ese niño, por qué ese niño murió, si fue víctima de violencia intrafamiliar, si es que fue víctima de un abuso o si eventualmente fue simplemente una relación a un crimen ordinario, por decirlo así. Claro, una cosa puede ser descoordinación, pero de todas maneras me imagino el Estado tiene la obligación, el Ministerio Público, de indagar los hechos hasta conocer, en el caso, por ejemplo, de un homicidio, el autor de ese homicidio. Entonces, ¿qué pasa y por qué hay muertes que terminan siendo indeterminadas? Bueno, por supuesto que la Fiscalía sigue investigando hasta verlo. Lo que pasa es que va a depender del delito que tú estés enfrentando. Nosotros como fundación, en la Fundación Amparo y Justicia, apoyamos con apoyo legal, psicológico, social y comunicacional a familias que han perdido un niño en contexto de violación con homicidio sexual, ¿ya? Y muchas veces cuando un niño muere, sobre todo cuando son niños más chicos, muchas veces esta muerte indeterminada se relaciona a una muerte súbita, a una muerte como natural de niños más pequeños o a veces no se ven los abusos que hubo, o sexuales, o de otro tipo, cuando un niño, y se puede decir, por ejemplo, fue una caída. No, el niño se pegó, no, el niño se cayó de una mesa. Y estas muertes no quedan a través de la parte médica, porque no tenemos médicos especialistas en esta área, y la Fiscalía no tiene esa información especializada para poder realmente ver a qué vulnerabilidades estos niños están expuestos. Y este es un problema, porque cuando hablamos de muerte de niños, podemos tener niños que estén cometiendo, por ejemplo, que hayan cometido un delito y hayan sido una víctima dentro de ese contexto, niños que están pertenecientes a crimen organizado, niños que fueron a través de grooming, de ciberacoso, cosas así, niños que tienen problemas en el colegio, niños con las familias, con los pares. Entonces, tenemos toda una vasta cadena de posibilidades de cómo estos niños pueden llegar a morir. Y si nosotros no tenemos la información en la investigación de cómo murieron estos niños, nosotros no vamos a poder prevenir este tipo de delitos. ¿Y cuál es la situación, Pía, que más se repite? Tú mencionabas algunas que pueden ser en un contexto familiar, en un contexto quizás escolar, ya más grandes, cuando son adolescentes. ¿Cuál es lo que más se repite? ¿Conocían, por ejemplo, estas víctimas a sus victimarios? Generalmente, cuando tiene que ver con abuso sexual también, son mujeres las que están más expuestas a esto y va a depender del ciclo de vida en el que están, cómo va a ser el modus operandi del delito. Cuando son más pequeños, son generalmente intrafamiliares dentro de las casas con personas conocidas, pero cuando los niños, niñas y adolescentes o niñas en general, salen a
después de los 14 años, puede haberse dado en relaciones con abuso, con control, con feminicidio, con otro tipo de involucramiento en otro tipo de actividades como prostitución, incluso esclavitud sexual, trata de personas. O sea, pasamos a otro tipo de delitos cuando ya tú eres adolescente que eres niño. Y es una diferencia muy grande. La experiencia internacional te demuestra que tú tienes que dividir esto en al menos 3 etapas, lo que son los niños pequeños o lactantes, luego los niños preescolares hasta los 13 años y posteriormente los adolescentes, que son formas de investigar distintas, son formas de prevenir distintas y son formas de finalmente investigar y ver cómo sucedió esto de una manera diferente. Claro, me imagino que el adolescente también está más expuesto a lo que puede ser un homicidio con algún tipo de abuso sexual, pero también a lo que tú mencionabas, Pia, lo que es la trata de personas, lo que puede ser un delito extorsivo. ¿Cómo también estamos enfrentando eso respecto de los adolescentes y respecto también del contexto social en donde se está moviendo, donde el crimen organizado también se toma las plazas, los barrios y también recluta, en este caso, por ejemplo, mujeres para un eventual delito de explotación sexual? ¿Cómo también nos movemos con los adolescentes que obviamente tienen un contacto mucho más directo con diferentes situaciones? Sí, es un tema muy complejo porque nosotros en nuestros casos no hemos visto todavía casos relacionados a trata de personas o crimen organizado. Pero sin embargo, dado el cambio del fenómeno criminal en nuestro país, podemos ver que la experiencia internacional te demuestra que esa es una alta posibilidad de que en el futuro veamos muertes de niños en materia sexual también y en otro tipo relacionado al crimen organizado. Y ese es otro tipo de investigación. Para eso están los grupos ECO o la coordinación interinstitucional entre diversas instituciones, pero cuando se trata de niños tú tienes que ver cómo es el reclutamiento, cómo estos niños van a participar de esto y cómo eventualmente van a terminar muertos. Y esto es muy relevante porque el crimen organizado utiliza mucho a los niños por su vulnerabilidad, pero también por su imputabilidad en los diversos países, los utiliza para poder ser parte de estas organizaciones criminales, no solamente como parte, como para participar de ella, sino también como víctima. La trata de personas es un delito de crimen organizado muy relevante que recién se tipifica en Chile el año 2011, junto con el tráfico ilícito de migrantes, que son 2 delitos distintos. Y la trata de personas en general en América Latina siempre ha sido de mujeres sexual. La trata de personas la podemos definir como la esclavitud moderna. Es como que captan una persona, la llevan a un lugar, la trasladan, le quitan su pasaporte y la explotan sexualmente o laboralmente o de alguna forma y no le entregan nada. Y la amenazan con que van a matar a su familia, donde ella está, entre otras cosas. Entonces se le llama como la esclavitud moderna. Esta trata de personas en general en el mundo y en Latinoamérica, que es el segundo delito más lucrativo mundialmente, el primero es el tráfico de droga, este es el segundo, generalmente es de mujeres sexual. En Chile hasta hace un par de años era laboral de hombres, o sea, hombres que los engañaban para venir acá, los hacían trabajar y hoy día eso ha pasado a ser de mujeres y sexual. Por lo tanto, estamos entrando al contexto mundial donde están captando niños, ya sea por internet, directamente, en viajes o en diversas oportunidades, para tratarlos sexualmente. Y eso termina muchas veces en un homicidio. Y muchas veces no se sabe porque no se investiga de esa forma. Entonces tenemos que estar preparados para lo que pudiera venir en el próximo tiempo en el país. Y lo que pudiera venir en el próximo tiempo en el país, en el caso, Pía, del crimen organizado, ¿cómo se previene y también cómo se va leyendo esta situación que le puede ocurrir a los adolescentes? Si hay también una diferencia respecto de estratos sociales, si es que esto es algo que vamos a ver eventualmente con un mayor aumento en estratos sociales bajos o va a abordar toda la población. Bueno, nosotros en el grupo intersectorial una de las cosas que hemos visto con mayor preocupación y que también es una cosa que la evidencia internacional te lo demuestra y toda la literatura te lo ha demostrado, la experiencia exitosa, evidencia, te demuestra que aquí lo principal es la coordinación interinstitucional. Si tú no tienes a todas las instituciones que estén coordinadas y articuladas para poder prevenir esto, compartiendo información y viendo las trayectorias de vida de los niños para ingresar a esto, nosotros no vamos a poder detenerlo. Y en ese sentido es importante pensar que ojalá que en el próximo gobierno sigamos con nuestro grupo, que ha sido muy provechoso para poder llegar a soluciones y ver cómo la criminalidad organizada solamente se va a poder ver de esta manera si es que la abordamos de manera intersectorial y de manera multifactorial
multifactorial. Ahora, ¿dónde lo vamos a ver más? Esto está absolutamente comprobado que son niños que vienen con vulnerabilidades, que muchas veces son violencias que ocurren en los hogares, que no le hemos visto previamente, que están expuestos constantemente y que a pesar de pasar por el sistema de protección del Estado, no se han detectado. Por lo tanto, requerimos urgentemente mayor especialización para poder ir captando cuáles son estas vulnerabilidades que eventualmente va a llegar a que un niño muera. Porque esto no es una voluntad, son niños, niñas y adolescentes. Y al ser esto, no es una voluntad de la persona de poder llegar a ser víctima de un homicidio. Esto tiene que ver con todo lo que existe en su trayectoria vital que tenemos que nosotros, que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir. Pía, y esto se ha conversado con el presidente electo José Antonio Kast, se ha conversado también con la actual administración, porque obviamente al requerir más herramientas, me imagino, requieren mayor presupuesto. Se ha conversado también con la Defensoría de la Niñez. O sea, hay una coordinación, entiendo, de trabajo, pero también de requerimientos y un acuerdo en torno a las herramientas que ustedes necesitan para poder identificar el delito detrás de estos homicidios. Sí, absolutamente. Hemos tenido coordinación con todos, tenemos una muy buena relación con las fiscalías, con las policías, servicio médico legal, salud, niñez, justicia. Todos los que participan del sistema tenemos una muy buena relación y conversamos constantemente con ellos en busca de poder de saber cómo aportar nosotros a que esto mejore, porque finalmente esto es responsabilidad del Estado y nosotros queremos poner a disposición toda la expertise que tenemos. Somos una fundación que llevamos 27 años trabajando en este tema y queremos aportar en este tema. Con el equipo del presidente electo ya estamos en conversaciones, estamos en reuniones, nos hemos reunido con algunas personas, nos vamos a reunir con más, también nos vamos a reunir con la próximo del Servicio de Protección de la Niñez, que del Servicio de Protección de Víctimas, que acaba de ser aprobado, nos vamos a juntar con ellos y nosotros como fundación, independientemente del color político del gobierno, a nosotros nos preocupa este tema, nosotros queremos que haya, por supuesto, que menos delitos sexuales, menos muerte, menos homicidio de niños, niñas y adolescentes, y vamos a estar siempre disponibles para conversar, para aportar y para presentar soluciones concretas y que se puedan llevar a cabo en nuestro país. Pide más allá también de las víctimas, y ustedes como fundación hacen un acompañamiento a las familias, que no solamente la víctima, valga la redundancia, es víctima de un delito, sino toda la familia termina de alguna manera con un trauma eternamente en su vida por un delito de este tipo, más cuando es un adolescente, más cuando es un niño, es un dolor muy grande. Ustedes como fundación hacen un acompañamiento, y tú mencionabas algo, Pía, sobre un acompañamiento comunicacional, psicosocial, si me podrías contar también más sobre eso. Sí, es muy relevante esto porque esta es una fundación bastante única en su especie. Nosotros acompañamos a la familia desde que ocurre el delito, por supuesto que con su aprobación, nosotros los contactamos una vez que se comprueba que esto es un homicidio sexual, una violación con homicidio, lo contactamos y le hacemos un acompañamiento legal muy importante, todo esto gratuito, y también un apoyo psicológico, social, de cosas que pudieran tener ciertas necesidades, y comunicacional, en el sentido que la mayoría de nuestros casos son casos bastante que se ven mucho en la prensa. Entonces muchas veces están expuestos a los medios de comunicación que ¿Los revictimiza? Se revictimiza muchas veces cuando no hay conocimiento respecto de esto. Entonces nosotros no solamente conversamos con las personas para apoyarlos comunicacionalmente, sino que también nos contactamos con los medios para poder aportar. Nosotros tenemos también entrenamiento en estas áreas, nuestro equipo de comunicación es entrenado en esta área para ver cómo poder tratar estos temas desde los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros nos contactamos con los periodistas y les decimos, bueno, cuidado con esto, veámoslo desde este punto de vista, no revictimicemos a la familia. O sea, una familia que perdió un hijo o una hija en materia de una violación y terminó muerto, es un trauma, probablemente el mayor trauma que una familia pueda vivir. Entonces nosotros tratamos de apoyarlo para llegar a una buena condena, o sea, que se encuentre quién fue el culpable, que ese culpable se vaya preso, cumpla una condena y que esta familia pueda tener su tratamiento psicológico, el apoyo social que requiera, porque como hablábamos, son familias muy vulnerables socialmente y además que no se vean revictimizadas constantemente con el tema comunicacional. Y una de las cosas más relevantes que ha hecho la Fundación en esta área es el tema de las entrevistas videograbadas. Antes en el país se entrevistaba muchas veces a un niño
y con eso lo revictimizaban muchas veces. Posteriormente, desde que la Fundación tomó este tema, y en el 2019, si no me equivoco, se pone la ley de entrevista videograbada, a los niños se le entrevista una vez y se graba esto. Esto es una cosa que tiene evidencia internacional. Nosotros esto lo medimos con evaluación de impacto. Es una cosa que realmente ha cambiado la vida de familias, de cómo hoy día el sistema se puso de acuerdo para poner a disposición una herramienta que ha sido fundamental para que la familia, no solamente para que los juicios lleguen a mucho mejor, la investigación y el juicio llegue a mejor término, sino porque además las familias hoy día descansan de que no van a ser revictimizadas ni ellos, ni ni las COVID, las COVID, los hermanos, la familia, testigos, entre otras cosas. Y también, ¿qué pasa con la investigación, Pía? Hay cierta demora, lo hemos visto incluso también en la misma prensa, hay familias que han denunciado estos delitos y que acusan demora del sistema, del Ministerio Público. También hay un problema, si lo queremos ver de esa manera, en lo que es la recabación de antecedentes. ¿Qué pasa también con eso? Porque las familias se ven súper afectadas también, no solamente por la revictimización que hay pública, porque son la mayoría de casos bastante públicos, sino también por lo que demora tener presa tras las rejas a una persona que comete un delito de este tipo. Sí, es muy complejo eso, y aquí lo más relevante desde lo que nosotros estamos viendo, y es una cosa que queremos impulsar mucho este año, son el tema de las pruebas. ¿Ya? El tema de las pruebas es muy complejo porque si en un momento se llega a un sitio de suceso donde puede haber alguna contaminación o no se ve en un principio que podría ser víctima de un homicidio, de una violación con homicidio, un niño, y se barajan otras tesis, nosotros como país no estamos preparados para tener esas pruebas. O sea, la falta de especialización es muy, muy alta en nuestro país. O sea, estamos hablando de que hay 2 universidades de que tienen beca de medicina legal y tienen 2 cupos cada una y ni siquiera se llenan. ¿Ya? Y el servicio médico legal hoy día tiene 6 personas y ni uno de esos ve medicina legal pediátrica de esa persona. O sea, de todos los anatomopatólogos que existen en el país, que son los que ven este tema en este contexto, que son 300 y tantos, o sea, no son tantos, hay 6 que están en el servicio médico legal y ni uno ve cosas de pediátrica. Y la experiencia te demuestra que si tú no ves a un niño como realmente, o sea, la pediatría de abuso, pediatras especialistas en este tema, que en Estados Unidos, en los países anglosajones, en los países desarrollados, existe de una manera muy importante con estos centros de apoyo, nosotros no lo tenemos en el país. Y eso va a ser muy relevante para que nosotros no sepamos cómo enfrentar este tema. O sea, la brecha que tenemos en eso es porque muchas veces dicen, no, pero si aquí no hubo violación. No dice, pero ¿cómo sabes esto? No, es que... Entonces, nosotros hemos también aportado a tomar las pruebas, verlo con peritos internacionales, y nosotros lo que queremos impulsar ahora es ver cómo podemos ir cerrando esas brechas en el país para que nosotros tengamos esta especialización mucho más potente acá adentro, que los policías puedan ver cómo es el homicidio de niños, cuáles son las características fundamentales. Nosotros recientemente hicimos un curso en el extranjero de estos temas para poder ir aprendiendo un poco de cómo son estas brechas y nosotros también ir pudiendo traspasar información, formar a personas que eventualmente pudieran expandir esto y que nosotros en nuestro país logramos tener la expertise de cómo, porque es la única manera de que nosotros podamos prevenir esto. Porque finalmente las vulnerabilidades muchas veces son estructurales y van a venir y van a seguir habiendo vulnerabilidades. Y esto no solamente depende de los niños, depende de victimarios que también tienen trayectorias que también muchas veces son estructurales. Entonces tenemos 2 áreas que avanzar, tanto en derechos de la niñez y vulnerabilidad de los niños, en qué es lo que pasa con los victimarios, cómo hay mayor posibilidad de que un joven, un niño, entre en una senda delictual de eventualmente ser victimario de este tipo de delito, y además que eventualmente cuando ocurra el delito tengamos la especialización para lograr investigarlo, llevarlo en un juicio y también tener las pruebas suficientes para que se pueda cumplir con la condena. Y también lo último sobre la situación en particular, y solamente también para cerrar y agarrar también las cifras que hablábamos en un comienzo, ¿son preocupantes al nivel de que es una situación quizás que ya no podamos abordar como Estado? ¿O es una situación que todavía estamos a tiempo, estamos pudiendo desarrollar, solucionar?
A mí me parece que siempre estamos a tiempo de poder llegar, siempre y cuando se hagan las políticas públicas correctas. Nosotros estamos hablando de un número de niños que, si bien ya aumentó, también ha aumentado en general en los delitos, en el total de los delitos de homicidio que se ven en el país, y esto en consumados, de acuerdo al observatorio del Ministerio de Seguridad, la proporción, a pesar de que los homicidios han bajado, la proporción de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de homicidio es mayor cada año. O sea, si el 2018 era 4, algo, hoy día estamos sobre 6, algo. Y eso es muy preocupante. Entonces, que la tendencia vaya a la subida es muy relevante, sobre todo cuando el fenómeno criminal en nuestro país está cambiando. Porque sabemos que están entrando delitos nuevos que no conocíamos, que están relacionados a criminalidad organizada, que reclutan niños de manera muy, muy fácil por sus vulnerabilidades y que eventualmente tienen mayor posibilidad de ser víctimas de esta violencia letal. Por lo tanto, hay que ver cómo nosotros somos capaces de prevenir esto, tanto en las vulnerabilidades como en los factores de riesgo. O sea, acá tenemos a la Subsecretaría de Niñez, Ministerio de Desarrollo Social, por otro tenemos Subsecretaría de Prevención del Delito, Justicia, tenemos Servicio Médico Legal y tenemos todo un sistema de protección que tenemos que ver cómo se van creando estas trayectorias de vulnerabilidad para ser víctima y de vulnerabilidad para convertirte en victimario, que eventualmente va a terminar con esto. El cambio fenómeno criminal en el país llegó, es importante y esto va a producir cambios en todos términos. Y yo veo que si nosotros no nos preocupamos urgentemente de cómo niño y adolescente está siendo víctima de homicidio, yo creo que vamos a ver un aumento en este tema. Y estamos a tiempo de evitarlo. Bien, Pía, bueno, por lo menos algo de esperanza, ¿no es cierto?, de poder seguir trabajando. Obviamente ahora va a ser importante con el cambio de gobierno ver cómo se van conectando y coordinando los diferentes poderes del Estado, pero también los diferentes ministerios, subsecretarías que tú mencionabas, fundaciones, la Defensoría de la Niñez, en fin, todo un sistema para proteger al niño, niña y adolescente. Pía, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Última Mirada. Pía Green, directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia. Sin duda un tema que, como decía al comienzo, nos preocupa como sociedad, pero también es un tema del cual nos tenemos que ocupar. Con eso nos despedimos y los esperamos en una nueva edición de Última Mirada. Que estén muy bien.